se engendran mutuamente. Lo difícil y lo fácil se complementan. Lo largo y lo corto se definen entre sí. Lo alto y lo bajo dependen uno del otro. El sonido y el silencio armonizan. El antes y el después se suceden. Esta frase refleja perfectamente la interdependencia de los opuestos, que es el principio fundamental del yin y el yang, donde los contrastes no son contrarios absolutos, sino complementarios, y juntos crean armonía. Hola, ¿qué tal? Soy Miriam. Esto es el podcast de Meditación 3 y hoy vamos a hablar de la filosofía yin y yang y sobre todo cómo podemos implementarla de forma práctica en nuestra vida cotidiana en muchos ámbitos diferentes. ¿Te quedas? Pues venga, comenzamos. La filosofía yin y yang viene de la antigua China y nos habla sobre todo de que el mundo tiene dos fuerzas opuestas, pero que se complementan. Ya sabéis que el símbolo yin-yang es un círculo dividido en dos partes. Una mitad es negra con un punto blanco y la otra es blanca con un punto negro. Esto ilustra que dentro de cada fuerza siempre hay un poquito de la contraria. No hay yin sin yang, ni yang sin yin. Ninguna es mejor ni peor. Solo son diferentes y complementarias. Y aunque vivimos en una sociedad bastante narcisista, en mi opinión, que insiste en mostrar solo lo políticamente correcto y lo aparentemente bueno, eso ni es cierto ni es bueno para nadie. En la vida cotidiana podemos ver el yin y el yang por todas partes. Está en el día y en la noche, en el trabajo y en el descanso, en la felicidad y en la tristeza. Cada cosa necesita su opuesto para existir, porque si no, no existiría. No sabríamos lo que es el día si no existiera la noche, ¿no? Vivir, según la filosofía del yin y el yang, significa buscar un equilibrio. No se trata de evitar lo malo y de buscar solo lo bueno, sino de aceptar que ambos son importantes. Si nos esforzamos demasiado, tenemos que descansar. Si estamos tristes, tarde o temprano vendrá la alegría. El yin y el yang nos enseñan a entender que la vida es un ciclo constante de cambios. Aunque eso nos resulte difícil de admitir, la vida es un ciclo constante de cambios y para estar bien necesitamos hacer balance entre esas fuerzas. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco cómo podemos implementar este conocimiento en la vida cotidiana y vamos a empezar hablando de la salud física, mental y emocional. En la filosofía yin-yang, la salud implica equilibrar las fuerzas opuestas, como decíamos, y complementarias, porque no solamente rigen el universo, sino también el cuerpo y la mente humanas, porque somos parte del universo. En relación a la salud física, esta teoría nos propone dos objetivos fundamentales. Uno de ellos es que el cuerpo requiere tanto acción como recuperación. Vale, esto parece obvio y simplón, lo entiendo, pero muchas veces se nos pasa por alto. Para el taoísmo, este equilibrio es crucial para lograr la longevidad y el taoísmo hace muchas referencias a cómo lograr la longevidad. El cuerpo humano, como un sistema energético, necesita ciclos regulares y cambio de actividad para fortalecer músculos, para mejorar la circulación, para aumentar la vitalidad, que sería las fuerzas yang, y también necesita tiempo para reposar, para recargarse, para reponerse, que serían las fuerzas yin. Otro aspecto clave, donde el Tao insiste muchísimo, es en la alimentación yin-yang, porque los alimentos pueden clasificarse según sus propiedades yin o yang. Los alimentos yang, no sé si lo sabías o no, esto puedes, si no, informarte a través de Google, seguro que encuentras un montón de páginas donde te explican exactamente qué alimentos son yin o yang. Pero en general, los yang son los que generan calor, energía, como las carnes, el café, las especias, etc. Mientras que los alimentos yin son los que refrescan y son calmantes, ¿vale? Tienen menos calorías, como las frutas, los vegetales o los alimentos crudos.
Muchos autores recomiendan una dieta equilibrada que contenga tanto alimentos yin como yang, pero es muy importante adaptarse a las necesidades del cuerpo, no solo a nivel personal, sino a nivel de clima, de la estación, de la condición personal. No es lo mismo una persona que vive en el Caribe que en Escocia o en Rusia. No debe ser igual la alimentación en otoño que en verano. No es lo mismo la alimentación para una persona muy atlética, con mucha masa muscular, que hace mucho ejercicio, para una persona que, por ejemplo, está atravesando una enfermedad y está en reposo. Y así con todo lo demás. Es muy importante tener en cuenta nuestra situación personal. Y sobre todo, como digo siempre, más allá de teorías, consejos, dogmas, etc., quien debe decidir finalmente es tu propio cuerpo, mi propia sabiduría interna, porque el cuerpo, como decía la gran Alice Miller, nunca miente. El cuerpo nunca miente, la mente nos puede jugar malas pasadas, pero el cuerpo no miente nunca. Así que, más allá de esta teoría o de cualquier otra, escucha a tu cuerpo y a tu intuición. En cuanto a la salud mental, la mente obviamente también funciona bajo estos principios. El yang, por ejemplo, está relacionado con la acción, con tomar decisiones, con solucionar problemas, mientras que la parte yin se refiere a la calma, la introspección, la relajación mental. Así pues, ten en cuenta que un enfoque mental excesivamente yang, es decir, de acción, de tomar decisiones, de hacer, nos va a llevar a un estado mental de fatiga, el estrés, el agotamiento, etc. Esto va a suceder cuando estamos en un estado en el que constantemente estamos ocupados, resolviendo problemas sin tomarnos el tiempo para relajarnos un momento o para desconectar, cuando permanecemos sin descansar en modo automático de éxito, trabajo, producción, hacer, algo bastante frecuente en nuestra sociedad, ¿a que sí? Pero también ten en cuenta que, al contrario, un estado demasiado yin, caracterizado por la pasividad, la ensoñación, la espiritualidad, la ideación, la reflexión excesiva, la meditación excesiva, también puede desequilibrarnos y puede llevarnos a una sensación de desconexión con el mundo, de desconexión con la realidad, de desconexión con los desafíos mundanos, y puede hacer que caigamos en una depresión, por ejemplo. Así que ten en cuenta esto también, que no es que haya una parte que esté bien y otra que esté mal. Ambas desequilibradas van a ser perjudiciales y ambas equilibradas van a ser beneficiosas. Como ves, el Tao no es nada moralista, por eso me gusta tanto. No te dice lo que es correcto o lo que no. No te dice que seas un santo. No te dice que hay una forma correcta de hacer y una forma incorrecta de hacer. Lo que te dice es todo lo contrario, que son los que se creen en posesión de la verdad quienes más daño hacen al mundo. Lo que te dice es que observes la naturaleza y el universo y abraces tu condición humana, que te fijes en cómo actúa el universo y en cómo te ha hecho a ti. Bueno, en cuanto a las emociones, la filosofía Yin-Yang también puede servirnos como una guía fantástica para gestionar las reacciones emocionales. El yang está relacionado con emociones intensas, ¿vale? Explosivas, las que generan calor, actividad, ¿no? Como la ira, la euforia, etc. Mientras que el yin está vinculado a emociones más pasivas o introspectivas, como la tristeza, la melancolía, ¿vale? Es natural experimentar toda clase de emociones. Pretender no sentirlas es absurdo y antiproductivo. El problema surge cuando nos dejamos llevar por un extremo o por otro. Si una persona se deja llevar siempre por la intensidad emocional del yang, es fácil que acabe perdiendo el control y reaccionando no ya de manera exagerada, sino de manera perjudicial para sí o para los demás. Pero si una persona está atrapada en emociones yin, también puede volverse apática, blanda, deprimida, sin rumbo, ¿no? Entonces, al igual que os propongo normalmente en las meditaciones sobre el trabajo de las emociones, que uso mucho este tipo de técnicas, porque son muy efectivas, que consisten en
reconocer y aceptar que estoy sintiendo esta emoción, que es negativa, o que me resulta desagradable, o que no mola sentir rabia, o no mola sentir mucho enfado o tristeza o lo que sea. Pero es importante reconocerlo, aceptarlo, hacer un espacio dentro, dar espacio a esa emoción para que se expanda, para que se serene, en lugar de reprimirla o de dejarme consumir por ella. O sea que no se trata de rechazar lo negativo o lo que cada cual entiende como negativo, sino de integrarlo de manera que nos permita transformarlo y crecer, usarlo en nuestro beneficio. ¿Vale? Bueno, es importante sentir emociones tanto intensas como suaves. No debemos avergonzarnos por sentir nada, como hablábamos en el capítulo anterior sobre la sombra. Uno no puede elegir voluntariamente lo que siente ni lo que es. Todo esa mochila que llevamos con nosotros cuando nacemos, todas esas cualidades que vienen ya conmigo en mi ADN, yo todo eso no lo puedo elegir. Ni puedo elegir lo que siento a cada momento, porque es mi sistema nervioso con mi sistema límbico un poco lo que va a decidirlo por mí. No voy a elegirlo yo. Lo que sí puedo elegir es no quedarme atrapada en ese círculo. La clave, según la filosofía Yin-Yang, es precisamente aceptar estos ciclos emocionales de arriba y abajo, de alegría y tristeza, de rabia y calma, como parte de la vida, y buscar el equilibrio en lugar de luchar contra estas emociones que además yo voluntariamente no puedo elegir, es imposible. De nuevo, te sugiero que en lugar de buscar respuestas específicas ajenas, que alguien te diga lo que está bien o lo que está mal, busques en tu interior. Que le preguntes a tu cuerpo y a tu intuición cómo es ese equilibrio para ti, qué forma tiene. Me refiero a ese equilibrio físico, mental y emocional. Por ejemplo, hay gente que prefiere que el día sea equilibrado en sí, que haya momentos de agitación y acción y momentos de calma. Gente para la que, por ejemplo, una siesta es fundamental. Y gente que no funciona así, que una siesta la deja hecha polvo, oye, y que lo que prefiere es estar muchas horas seguidas y luego irse a dormir muy pronto y descansar muchas horas por la noche. O habrá personas que necesiten una actividad relativa y no muy fuerte entre semana, pero mucho descanso el fin de semana. O personas cuya naturaleza requiere estar más cerca del centro todo el tiempo sin irse mucho a los extremos. ¿Cuál es tu ritmo e intensidad? Simplemente te sugiero que empieces a edificar este equilibrio en tu vida tomando nota en tu cuaderno Mindfulness, que ya sabes que te voy recomendando en todos los episodios. Toma notas de todas estas cosas que te voy comentando. Toma notas, empieza a registrar cómo percibes tu ritmo. Una vez que tienes esta información, intenta prestar atención a lo largo del día. ¿Qué mensajes te da tu cuerpo en cuanto a este equilibrio de contrarios? En lo que se refiere a tu salud, en lo que se refiere a tus emociones. ¿Con qué emociones te llevas mejor o peor? ¿Cuáles toleras más o menos? ¿Qué tienen de negativo o qué te pueden ofrecer de negativo las positivas? ¿Y qué te pueden ofrecer de positivo las negativas? Empieza a tomar nota de todos estos mensajes de tu cuerpo y de tu intuición para familiarizarte con tu proceder, con tu naturaleza interna, para poder ser coherente contigo, para poder ser coherente con las leyes del universo y poder así ser amable contigo y más benevolente, contigo y con el mundo. Bueno, veamos ahora, por ejemplo, el aspecto del yin-yang en la creatividad o en la vida laboral, ¿no? ¿Cómo nos puede servir esta teoría? Por ejemplo, a la hora de elegir un trabajo o de adecuar el trabajo que ya tenemos, de forma que en él se equilibren nuestras habilidades, deseos y energía, que se equilibren estas fuentes de energía y de creatividad, pero que son opuestas. Piensa que el yang está asociado, como habíamos dicho, con la energía, con el calor, con el movimiento, ¿vale? Por lo tanto, en el trabajo, el yang está asociado a tomar decisiones rápidas, a energía intensa, a velocidad, a agresividad. Por tanto, las personas con una inclinación más yang van a sentirse atraídas por trabajos dinámicos que requieran liderazgo, tomar decisiones rápidamente, energía constante, un ritmo acelerado, etc. Por otro lado, el yin
está relacionado con la introspección, como veíamos, con el frío, con la calma, con la templanza. Entonces, a nivel de trabajo, se va a relacionar con la creatividad, el estado contemplativo, el arte, el análisis. Las personas con tendencia yin van a preferir trabajos que ofrezcan espacio para la reflexión, el análisis, la creación pausada, la ensoñación, etc. Vale. ¿Cómo vamos a integrar esto en el trabajo? Bueno, una buena forma de encontrar el equilibrio, sea cual sea tu naturaleza, es elegir un trabajo que te permita integrar ambos aspectos o al menos tenerlo en cuenta en el trabajo que ya tengas, ¿vale? Por ejemplo, si tienes un trabajo muy yang, que requiere alta presión, mucho ritmo, es muy importante incluir momentos de descanso y de creatividad yin, de meditación. Ponte a escuchar música un rato, sueña despierta, dedícate un ratito todos los días a respirar conscientemente durante un par de minutos, etc. Pero esto, acuérdate de que decirlo, pensarlo está muy bien, pero luego implementarlo requiere energía yang, ya que estamos hablando de esto. Requiere que te pongas, que lo hagas, porque pensarlo no sirve de nada. Por lo tanto, también puedes utilizar tu cuadernito mindfulness para hacerte una especie de programa, de horario. Vale, pues mi trabajo, imagínate, soy jefa de ventas en no sé qué compañía y efectivamente mi trabajo requiere mucho estrés, requiere mucha actividad, requiere tomar decisiones veloces y efectivas, requiere mucha energía por mi parte. ¿Cómo lo voy a hacer a lo largo del día para permitirme romper ese ciclo de estrés y compensar? Por ejemplo, pues cada hora me voy a poner una alarma para hacer respiración consciente cada 2 minutos. O cada día, a tal hora, una vez al día, me voy a poner 10 minutos de música que me guste para inspirarme, respirar y percibir si me vienen ideas de manera intuitiva y creativa. Yo qué sé. O a mitad de día me voy a ir a hacer una clase de yoga porque me relaja. No tengo ni idea. ¿Qué te sirve a ti? Eso lo tienes que decidir tú. Pero sí es importante que establezcas estos patrones y que te los escribas, que te los programes y que los lleves a cabo, porque como te decía, pensarlo y no hacerlo no sirve de nada. Y de la misma manera, si tu trabajo es más yin, procura establecer espacios para la actividad y para la acción directa. Por ejemplo, si te dedicas a pintar o a escribir, sal de tu zona de trabajo cada cierto tiempo, relaciónate con otras personas, apúntate a conferencias con frecuencia. Dedícate a hacer footing todos los días un rato o a entrenar fuerte en el gimnasio a cierta hora. O vete los fines de semana a practicar deportes intensos de aventura. ¿Comprendes lo que te quiero decir? Busca deliberadamente y prográmate espacios para compensar ese equilibrio de fuerzas. Si hay mucho de una, compensa con la otra. Bueno, por otra parte, analizar cómo es tu comportamiento en las relaciones laborales, en la dinámica de poder, de colaboración, también te puede ayudar mucho a equilibrar tu vida laboral o incluso la familiar, porque está relacionado. Quiero decir que hay que hacerlo de la misma manera. Un liderazgo excesivamente yang, ya sea en el trabajo o en la familia, ¿no? Como madre, como padre o lo que sea, puede hacer que te conviertas en una persona demasiado autoritaria, controladora, etc. Mientras que un liderazgo demasiado yin nos puede hacer caer en el sinsabor, ¿no? En ser demasiado blandos, en perder la dirección y la estructura, en una carencia de firmeza que también es necesaria. Por lo tanto, la clave está, de nuevo, en adoptar un estilo de gestión que combine ambas fuerzas. Ser una persona firme cuando es necesaria la energía yang, pero también ser lo suficientemente flexible y saber escuchar cuando toca ser yin. Esto puede llevarse a muchos escenarios laborales, por ejemplo. Equilibrio entre hablar y escuchar en una reunión. Si toca hablar, voy a hablar lo que tengo que decir, pero luego es interesante dejar un espacio para escuchar, porque eso va a equilibrar las fuerzas. O a lo mejor tengo que decirle cosas duras a alguien, ¿no? En mi familia o a quien sea, en un espacio donde yo lidero. Bueno, pues está bien decírselas y después buscar algún espacio para dar las gracias por algo o para valorar el esfuerzo en algún sentido, ¿no? Requiere un equilibrio entre
dirigir un grupo y a la vez apoyarlo, entre actuar con determinación y a la vez crear un entorno de empatía. Equilibrio entre el control, es decir, estrategia, toma de decisiones, etcétera, pero también confiar en la vida, en las personas, tener flexibilidad. ¿Comprendes lo que te digo? En este equilibrio de todas estas cosas, de todos estos polos opuestos, está la clave. No es tan fácil como arriba abajo, hay muchos matices, ¿ves? Como te decía, por ejemplo, control y al otro lado confianza en la vida. Por un lado, hay cosas que dependen de mí y esas voy a intentar gestionarlas y controlarlas, y hay muchas que no dependen de mí, y en ese caso mi habilidad va a consistir en confiar, ¿vale? En confiar en que todo va a ir bien. Y hay que dejar espacio para todas estas fuerzas. En todo caso, el Tao no nos invita, como en el caso del budismo, a mantenernos en el camino del medio. No nos dice que no nos vayamos a los extremos. Nos dice que pretender estar en el medio, que pretender no ir a los extremos es irreal y que no es humano, que no es natural. Nos dice que lo natural e involuntario, precisamente porque es natural, es aprender a manejarnos en los contrarios, y que lo que debemos hacer es alternar para templar esas fuerzas, ¿no? Para regularlas, para equilibrarlas. Por ejemplo, un poema del Tao, que no recuerdo muy bien cómo era, dice: cuando llueve, llueve, y cuando hace sol, hace sol. Sé que esta frase suena tonta y simplona de nuevo, pero se entiende muy bien. La naturaleza, cuando quiere hacer algo, lo hace, no disimula, y no se siente culpable por ello, ni pretende ser algo diferente de lo que es. Y así, de esta manera, es como todo el universo se mantiene en equilibrio. De hecho, esta teoría es increíblemente versátil. Vas a ver que no es solo en la lluvia y el sol y en el trabajo, sino que se puede llevar prácticamente a cualquier área de la vida. Así que vamos a ver algunos ejemplos más, porque con ejemplos siempre se ve todo mucho más claro, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, el equilibrio yin-yang en las relaciones familiares, amigos o parejas. Imagínate, una relación yang implica acción, exigencias, control, compañía, hablar, compartir, etc. La energía yin implica silencios, tranquilidad, pasar tiempo separados, descansando, soledad, buscar tu propio espacio, tener tus propias aspiraciones. ¿Ves cómo puedes llevarlo todo a ambos polos? Bueno, pues un buen equilibrio estaría en combinar ambas fuerzas, ¿no? Por un lado, deseo tu compañía, por un lado deseo hablar contigo y compartir, pero también necesito mis propios espacios, mis silencios, mis propias aspiraciones, mi propia tranquilidad. En cuanto al crecimiento personal y espiritual, Yin implica meditar, reflexionar, autoanalizarse, silencio, escritura, pintar. Las artes para mí nos conectan profundamente con los mundos superiores. Y Yang implica motivación y acción para poner en práctica todas esas metas que yo me estoy proponiendo. Como te decía antes, por mucho que yo piense algo y no lo haga, no me va a servir de nada. Por mucho que medite o reflexione, si luego no encuentro la valentía, la acción, la energía para ponerlo en práctica en la vida cotidiana, meditar me va a servir de bien poco. Bueno, otra área, la crianza de los hijos. Y en general también sirve con las relaciones. La energía yang implica disciplina, estructura, determinación, ¿no? Establecer reglas claras, saber guiar a los hijos hacia las metas. Mientras que la energía yin implica cariño, comprensión, ternura, apoyo emocional, creando un espacio donde pues, nuestros hijos o quien sea puedan encontrar libremente un espacio para expresarse y para encontrar su propio camino. También podemos aplicar yin-yang a la organización del hogar y del entorno, algo que a mí me encanta y que se pone en práctica a través de la filosofía Feng Shui. Esta filosofía nos enseña a equilibrar los espacios físicos, ¿vale? Entre lo activo y lo pasivo, lo luminoso y lo oscuro, lo lleno y lo vacío, es decir, yin-yang.
La creación de un hogar armonioso es clave para fomentar el bienestar. Al menos para mí es muy importante y lo practico desde hace muchos años. Por ejemplo, una casa bien equilibrada podría tener zonas yang con un espacio de trabajo o para hacer ejercicio muy bien iluminado, ¿no? Para que favorezca la acción, con colores que nos inspiren energía. Y zonas yin, como un rinconcito de lectura, un dormitorio tranquilo con luces suaves y colores suaves, donde uno se pueda relajar, etc. Bueno, tal vez un día haga un podcast para sugerir algunas ideas. A ver, también podemos aplicar el yin y el yang a la gestión del dinero, a nuestra economía. Un enfoque excesivamente yang, ¿no?, podría llevarnos a tomar demasiados riesgos, a despilfarrar, a gastar innecesariamente, mientras que un enfoque demasiado yin nos va a llevar a ser tacañas, a no disfrutar de ningún caprichito de la vida, a generar estancamiento, ¿no?, a que no se mueva el dinero, miedo a aprovechar oportunidades, a no moverme, ¿no?, a quedarme siempre en una zona de confort en mi trabajo o en mi economía que no me permita evolucionar. ¿Ves? Esta filosofía es muy versátil y se puede aplicar prácticamente a todos los aspectos de la vida. Y el objetivo va a ser siempre buscar un equilibrio dinámico entre estos polos. Y con dinámico me refiero a que parte esencial de este aprendizaje es saber navegar en los cambios, es abrazar los cambios, es conocerlos y hacerme amiga de ellos, es usarlos en mi beneficio, lejos de tenerle miedo a los cambios. Implica tomar conciencia de cómo se generan y de los muchos beneficios que me proporcionan y cómo ese movimiento entre un polo y el otro nos va a llevar al verdadero equilibrio. Bueno, para terminar el podcast os voy a leer otro poema del Tao que ya sabéis que me encanta. Al igual que lo hice en otra ocasión, no recuerdo en qué podcast, os leí otro poema del Tao. Lo voy a leer muy despacito porque una de las cosas que más me maravilla del Tao es que palabras tan sencillas encierren una sabiduría tan profunda. Como ya os he comentado en ocasiones, puedo pasarme horas y horas reflexionando sobre una sola frase y todos los matices y la enorme profundidad casi infinita que puede tener el significado de esa frase. Bueno, os lo leo y espero que a lo largo de los siguientes podcasts os iré leyendo todos esos poemas que me fascinan y que son mis favoritos en el Tao. Y este viene muy al hilo de lo que hablábamos hoy y dice así: ¿quieres mejorar el mundo? No creo que pueda hacerse. El mundo es sagrado, no puede mejorarse. Si lo manoseas, lo arruinas. Perdón que rompa si lo manoseas, lo arruinas. Me encanta. Esta frase la tengo muchas veces en mente. Si lo manoseas, lo arruinas. Si lo tratas como un objeto, lo pierdes. Hay un tiempo para estar delante y un tiempo para estar detrás. Un tiempo para estar en movimiento y un tiempo para estar en descanso. Un tiempo para estar vigoroso y un tiempo para estar exhausto. Un tiempo para estar a salvo y un tiempo para estar en peligro. El maestro ve las cosas tal cual son, sin intentar controlarlas. Deja que sigan su propio curso y reside en el centro del círculo. Me encanta. Me encanta. Intento tener presente este poema muchas veces en mi mente. Me digo, recuerda, hay un momento para estar delante y hay un momento para estar detrás. Y hay un momento para estar a salvo y hay un momento para estar en peligro. Y todo se equilibra en el mundo. Y es mejor abrazar estos cambios que resistirse, porque resistirse lo empeora todo. No me cabe ninguna duda. Bueno, amigas, amigos, espero que os haya resultado de utilidad el podcast. Como siempre os pido, si es así, os gustan las meditaciones, os invito a que hagáis una pequeña aportación en la pestaña de gracias.
Recordad que tenéis ahí las meditaciones que en casi todas, aunque los podcasts los esté generando ahora, casi todas tienen en cuenta todos los principios de los que os voy a hablar en los podcasts. He tenido en cuenta todas estas cosas, así que vais a encontrar muchas meditaciones que van al hilo de esto que comentamos, ¿vale? Quizá de una manera indirecta o no muy obvia, pero sí trabajan sobre estos temas. Deseo que paséis un día precioso, 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 como vuestra humanidad, como vuestro corazón, como vuestro lugar en el mundo, y nos vemos pronto. Gracias por estar ahí. Chao.